Buenas tardes, ¿me escuchan? Doctor. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Ya chicos, vamos a hablar de lo que estábamos hasta ayer, hemos estado hablando de inmunidad innata. Dentro de inmunidad innata tenemos que hablar de las células natural killer. Las células killer son unas células tipo linfocitos está dentro de la clasificación de los linfocitos porque provienen de la progenie linfoide, de la serie meloide, serie linfoide, y tiene la función principal es de lisar células tumorales y lisar células infectadas, ¿no? Eliminan microorganismos, células infectadas por virus. Ahora, ¿cuál de los dos tiene mayor predominio? Las células natural killer predominan en que su función principal es la de eliminar microorganismos y células infectadas por el virus, cosa que no diríamos que deja de hacer que lisa células tumorales, ¿no? O sea, también lisa células tumorales, pero predomina la función de eliminar microorganismos y células infectadas por virus. Producen citoquinas que regulan la respuesta inmune natural y adquirida, ¿no? Eso es otra de las cosas que vamos a ver en el camino, cómo los natural killer van a permitir reforzar la inmunidad natural, ¿no? ¿Por qué? Porque activan a los macrófagos, ¿ya? Implicadas en el reconocimiento materno-fetal durante el embarazo, contribuyen al rechazo de tejidos trasplantados. Ahora, vamos a ver, aquí están los linfocitos natural killer cuando hay digamos, una infección por virus, miren aquí, lo que están viendo acá es la cantidad de virus, o sea, es el momento cumbre en que los virus comienzan a crecer dentro del cuerpo, ¿no? Aquí están los virus. Y ahí después acá tenemos que a la vez que los virus se incrementan también la cantidad de los natural killer. Entonces, a la vez que los virus se incrementan la cantidad de los natural killer. ¿Ya? O sea, las primeras líneas de defensa contra los virus son los anticuerpos, aparte del interferón que hemos estado hablando el día de ayer, ¿no? Los natural killer. ¿Ya? Luego de que una vez que se controle la infección viral, va disminuyendo su cantidad de los natural killer y ante ahí se participa lo que es la inmunidad innata con la presencia de anticuerpos antivirales. ¿Ya? Por eso dice acá, tras una infección viral, las células natural killer responden en los primeros días. Cuando nosotros hablábamos de natural killer, así como hablábamos de linfocitos T, cuyo marcador principal era el CD3, ¿no? El CD3. ¿Qué antígenos diferencian acá en cuanto a los natural killer? Lo van a diferenciar a los natural killer las moléculas, los CD16 y CD56, digamos, dentro de los más importantes como para que ustedes deban de recordar. CD16 y CD6. Si bien es cierto que está el CD57 y CD94, pero tenemos al CD16 y CD56 como principales. Bo- eh, Ausentes, el killer nunca va a ser CD3 positivo. Recuerden eso, nunca va a ser CD3 positivo, tampoco va a ser CD19 ni CD20 positivo. ¿Ya? Obviamente, porque si tan solo tuviera un CD3 positivo sería un linfocito T y si tan solo tuviera un CD19 o un CD20 positivo sería un linfocito B, no sería un natural killer, ¿no? Entonces, son CD3 negativos, CD19, CD20 negativo y presentes en Natural Killer CD16, CD56. Entonces, la pregunta es, ustedes, ¿cómo discriminan una célula Natural Killer a una célula diana que tiene que matar? O sea, ¿cómo discrimina? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace el killer? El killer mata o induce la apoptosis de la célula infectada por virus, ¿no? Eso es lo que hace el Natural Killer.
induce la apoptosis de la célula que está infectada por virus. Entonces, pero ¿cómo lo discrimina? ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo hace que esta célula reconoce que esa célula está infectada por virus? ¿O no? Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos y que nos vamos a responder ahora. Entonces, ¿cuál es el mecanismo molecular que lleva a la activación, ¿no? O sea, que lleva que el natural killer se activa y produzca e induzca moléculas capaces de facilitar o inducir la apoptosis. Aquí tenemos, ¿ve? Entonces, aquí está, vamos a que estos son gráficos simples. El, la célula natural killer, aquí está, mira, tiene un complejo activador, que es que se llaman los KIR, o sea, los complejos, los receptores activadores, los KIR activadores, y tiene los KIR inhibidores. ¿Ya? Tiene los KIR activadores y tiene los KIR inhibidores. Entonces, tiene estos complejos activadores e inhibidores interaccionan con las células diana, interaccionan con las células diana y el KIT inhibidor, para que, digamos, se manifieste, el KIT inhibidor tiene que interaccionar con un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. O sea, para que digamos, el inhibidor se manifieste, tiene que interaccionar con con, con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que lo van a tener las células infectadas por virus. ¿Ya? Ahora, esto es un poquito diferente. Cuando ustedes, por ejemplo, hablemos de esto de complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a hablar de dos tipos, ¿no? Un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 lo vamos a encontrar en todas las células profesionales, ¿no? Capaces los capaces células profesionales que presentan antígenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos B, son células profesionales en, digamos, en presentar antígenos. ¿Ya? Pero hay unas células también que se les llaman no profesionales, que son todas las células nucleadas, que también cuando están infectadas presentan el antígeno. Entonces resulta que las células presentadoras de antígeno profesionales son las de tipo, digamos, tienen su complejo mayor de histocompatibilidad, donde presentan su antígeno, son las de tipo 2. ¿Ya? Y las células presentadoras de antígenos no profesionales tienen en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, como en este caso, ¿no? Esto sería una célula cualquiera que está normal, que no está infectada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No, tiene su complejo de mayor de histocompatibilidad. ¿Y qué es lo que está haciendo? El natural killer lo reconoce, pues no se activa el negativo, ¿no? O sea, se activa el receptor inhibidor. Pero ¿qué resulta? ¿Qué va a resultar? Acá ustedes ven, en esta célula se va a infectar por virus, por ejemplo, ¿no? Esta célula se infecta por virus, digamos un fibroblasto, ¿ya? Se infecta por virus. Tanta es la infección por virus, tanta es la infección por virus, que, tanta es la infección por el virus, que en la superficie, que en la superficie de la célula, en la superficie de la célula, pierde, la cantidad de qué? Pierde la cantidad de HLA1, o sea, pierde sus complejos mayor de histocompatibilidad, tipo 1, ¿no? Va perdiendo, o sea, el número, digamos, normalmente son 20 o 30, subimos, ¿no? Un número así académico al azar que estamos tomando. Entonces, cuando se infecta con el virus,
este complejo mayor de histocompatibilidad del número de 20 a 30 baja a 3 o 4, ¿no? Entonces, al killer, al no encontrar al complejo mayor de histocompatibilidad, no puede activar el receptor inhibidor, no puede activar al receptor inhibidor. Al no poder activar al receptor inhibidor, se activa al receptor activador, ¿no? Al receptor activador. ¿Y qué es lo que hace? Activan al natural killer. Entonces, las células diana, o sea, las células infectadas por virus, o las células infectadas por cualquier microorganismo intracelular, pierden su número de HLA o pierden su cantidad de complejos mayores de histocompatibilidad y se hacen sensibles a la destrucción o a la activación del natural killer. ¿Listo? Entonces, así es lo que dice, ¿no? Entonces dice, aquellas células diana carentes de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad HLA1, que es lo mismo que decir HLA clase 1, el complejo mayor de histocompatibilidad, o HLA también se le llama así, de clase 1 propio, ¿no? Entonces es la única forma. Una vez que lo pierdas, ya se hace que el virus, el killer, se active. Aquí está, miren. Entonces, ¿qué tenemos? El receptor activador. Esto es una terapia. Esto es una terapia, por ejemplo. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Esta es una terapia que el receptor activador y el receptor inhibidor, ¿no? Entonces, en una célula normal, ¿qué es lo que sería? ¿Qué es lo que sería aquí? Nosotros, al tener estos dos, el receptor inhibidor, o sea, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, perdón, al receptor inhibidor, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que no ataca a la célula normal, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tratamos de decir. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta si bloqueáramos, nosotros bloqueáramos al receptor inhibidor, como en este caso, como en este medicamento, ¿no? Este medicamento que bloquea al receptor inhibidor. Entonces, al bloquear al receptor inhibidor, entonces se activa el receptor activador, nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La célula cancerosa, digamos, desaparece, ¿no? Esto es una propuesta terapéutica. Esto es una propuesta terapéutica que se hace alrededor del killer. Otro, mira, aquí están dentro de lo que es cómo se activa el killer. ¿Cómo se activa el killer? Habíamos dicho acá, miren acá en la letra B primero, está el receptor activador y el receptor inhibidor. Digamos, y aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Qué es lo que va a suceder? No hay lisis, ¿no? No se va a activar el killer, ¿ya? No se activa el killer. En cambio, si es que tenemos el receptor inhibidor, pero no tenemos el receptor activador, tampoco se va a activar el virus. El virus, digo, el killer. Pero si tenemos el receptor activador y tenemos acá el receptor inhibidor y desaparece acá el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces se activa el virus se activa el killer y es capaz de, de inducir apoptosis en esta célula infectada por virus. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se activa el natural killer? Esto se llama la B, mecanismos de citotoxicidad independientes de anticuerpos por los receptores KIR inhibidores, KIR activadores. Ahora, si nosotros vemos acá, vamos a verlo un poquito, a ver si podemos hacerlo crecer. Acá, ¿ve? ¿Lo ven? Acá. Entonces, ¿qué resulta? Que una célula infectada por virus una célula infectada por virus es reconocida por un anticuerpo del tipo principalmente de las inmunoglobulinas G. Un anticuerpo del tipo de las inmunoglobulinas G. Lo reconoce, ¿no?
¿Y qué hace? Hace contacto con el CD16, que es un receptor propio del natural killer. Hace contacto con el CD16, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a producir una activación del natural killer. Va a producirse una activación del natural killer. Entonces, esos son los dos mecanismos por los que el natural dependiente de anticuerpos y un mecanismo de citotoxicidad independiente de anticuerpos. ¿Ya? Entonces, esos dos tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos acá, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, aquí están cuáles son las funciones del virus, del natural killer, es parte de las células dañadas, ¿no? Entonces, si encuentro una célula dañada, puedo destruirlo también. ¿Qué induzco? La apoptosis. Entonces, aquí no es que ninguno de los dos, el killer, va a fagocitar. Ninguno de los dos fagocita el killer, sino es que aquí va a que inducir la apoptosis. Va a inducir la apoptosis. Va a inducir la muerte. Ahora, hay otro macrófago y los killers. Entonces, el macrófago, aquí está un macrófago. Como nosotros sabemos, una función del macrófago es fagocitar microorganismos, ¿no? Entonces, esta fagocitosis de los microorganismos, resulta que no es completo muchas veces no es completo en los macrófagos. Muchas veces no es completo en los macrófagos. Al no ser completo en los macrófagos, ¿qué es lo que sucede? Tienen todavía restos, digamos, de esos microorganismos fagocitados dentro de su citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que hace el macrófago? El macrófago interacciona con el killer, el macrófago interacciona con el killer y secreta como una comunicación secreta interleucina 12, ¿no? Le secreta y el killer recibe esta interleucina 12 y como respuesta a que recibe esta interleucina 12, el killer, ¿qué es lo que hace? El killer secreta interferón gamma. El killer secreta interferón gamma. Este interferón gamma que secreta el killer, este interferón gamma que secreta el killer, potencia la actividad lítica de los macrófagos. Potencia su actividad lítica. ¿Qué significa potenciar la actividad lítica de los macrófagos? ¿Qué significa eso? Que esos microorganismos o esos virus, esos microorganismos fagocitados que no han terminado de digerirse, esos microorganismos que no han terminado de digerirse, digamos, al potenciar su actividad lítica, son destruidos. ¿Ya? Son destruidos. Entonces, eso es lo que hace el killer. Potencia la actividad de los macrófagos. Por eso dice, es la muerte de los microbios fagocitados. ¿Por qué? Porque hace que el macrófago tenga que mayor capacidad ¿de qué? De lisar, ¿no? Entonces aquí está. Entonces, una vez que se activa el killer, una vez que se activa el killer, cómo es digamos, lo que sigue? Una vez que se activa el killer, este killer, por ejemplo, acá está, este es un killer, está ahí, digamos, estuvo en contacto con una célula diana, una célula infectada, secreta moléculas de perforina. Secreta moléculas de perforina. Aquí, como ven, ¿ve? Aquí las moléculas de perforina lo va secretando, secreta estas moléculas de perforina capaces de generar un canal en el citoplasma, ¿no? O un tubo, o un canal en el citoplasma, capaz de generar un canal o un tubo, haciendo
que también las secreciones, la secreción de las granzimas por el natural killer, pasen hacia el citoplasma y de ahí hacia el núcleo. O sea, ¿qué hacen las perforinas? Facilitan la entrada de otras proteínas granzimas y las granzimas son enzimas que inducen la muerte celular de la célula diana por apoptosis. Por apoptosis, ¿ya? Entonces, el natural killer no fagocita. El natural killer ya sabemos, ya hemos aprendido hoy día cómo se activa por medio, por intermedio de las inmunoglobulinas o por intermedio de qué? O por intermedio de receptores, ¿no? Y también hemos aprendido que se producen perforinas y que se producen granzimas. Y también otra cosa que vamos a insistir es en esto, ¿no? En las interacciones entre los natural killer y los macrófagos. Entonces, ¿qué les decía? Por ejemplo, un macrófago que ha fagocitado, en este caso, ha fagocitado una micobacteria. En este caso, este macrófago ha fagocitado una micobacteria. Esta micobacteria que ha fagocitado el macrófago, esta micobacteria que ha fagocitado el macrófago, no logra que digerirlo completamente. O sea, lo tiene, digamos, lo logra su digestión, pero no es completa, ¿no? Entonces, ¿qué se quedan? Se quedan vesículas, pues, dentro del macrófago de una digestión incompleta de esos micobacterium. Entonces, al interaccionar con el killer, este macrófago secreta interleucina 12 y como respuesta, este killer secreta interferón gamma. Al secretar interferón gamma, ¿qué es lo que va a suceder? Va a activar, va a activar al macrófago. Va a activar al macrófago. ¿Qué significa activar al macrófago? Va a incrementar, nuevamente les repito, va a incrementar su actividad lítica. O sea, sus vesículas, sus lisosomas, todos estos se van a potenciar de mayor cantidad de enzimas que van a hacer que se destruya completamente esta micobacteria. Funciones de los killers, ya lo hemos visto, destruyen células bacterias intracelulares, ¿no? Destruyen células estresadas, destruyen células infectadas con virus y destruyen parásitos en estadios intracelulares como la Leishmania y la toxoplasmosis, ¿ya? Entonces, de buena forma, casi destruye todo lo que es capaz de invadir el citoplasma. Aquí nuevamente funciones de los killer. Entonces, funciones de los killer. Aquí está cómo se activa un killer. Entonces aquí está cómo se activa y aquí está se inhibe cómo el receptor inhibidor, digamos, se presenta, ¿no? Entonces aquí está el receptor inhibidor y aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y esa es la única forma en que, digamos, el killer se quede tranquilo, ¿no? Se quede tranquilo. Pero cuando la célula está infectada, como en este caso, por un virus, ¿no? Que no se expresa o desaparece la expresión de los complejos mayores de histocompatibilidad, por lo tanto, los receptores activadores que predominan y inducen la apoptosis, ¿de qué? Del, de la célula infectada por virus, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo es el fenómeno de la fagocitosis. Hemos estado hablando que los macrófagos, los neutrófilos, ahora vamos a hablar exclusivamente de los macrófagos. ¿Cómo es ese fenómeno de la fagocitosis? Ese fenómeno de la fagocitosis, este es un fagocito, ya sea un neutrófilo o un macrófago, vamos a ver principalmente un macrófago. ¿Qué es lo que tiene? Tiene receptores en su membrana, ¿no? Tiene sus receptores en su membrana y tiene al patógeno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que encaja estos receptores con algunas características propias del patógeno, encaja y lo fagocita, lo endocita.
Entonces, estamos nosotros viendo que estas, digamos, estos macrófagos son parte de qué? De la inmunidad innata, ¿no? Entonces, como yo les decía el día de ayer, como les decía el día de ayer, las bacterias o los microorganismos. Ya, un minutito, chicos, por favor, un ratito, un ratito, disculpen, un rato, ya, espérenme, 2 minutitos. Ya, chicos, disculpen. A ver, vamos, estábamos ¿dónde está el anterior? Acá, acá está. Entonces, yo el día de ayer les hablaba de dos cosas. Uno, por ejemplo, el coli dentro de su superficie, como ejemplo nada más, el coli en su superficie tenía unos patrones moleculares, ¿no? O sea, digamos, tenía una fimbria, cualquier de estas bacterias, ¿no? Una fimbria podría tener mucopolisacáridos, cualquiera. Todos esos los caracterizaban a las bacterias, a la bacteria, por ejemplo. Entonces, ¿qué resulta?
que en el proceder de los años, que en el pasar de los años, los macrófagos fueron, digamos, digamos, por las continuas infecciones, fueron creando receptores que reconocían patrones. Entonces, estas características se van a llamar patrones moleculares asociadas a patógenos. Patrones moleculares asociadas a patógenos. Esto se va a llamar así, ¿ya? Patrones moleculares asociadas a patógenos. Se va a llamar PAMS. Y hay otro que ahorita lo vamos a reconocer, se va a llamar DAMS, patrones moleculares asociados a daños. Entonces, estos son reconocidos por receptores innatos, que son los PRR. Son receptores que reconocen patrones. Son receptores que reconocen patrones. ¿Ya? Son receptores que reconocen patrones. Entonces, estos patrones moleculares asociados al microorganismo patógeno, el sistema inmune innato reconoce las estructuras moleculares producidas por los patógenos microbianos. O sea, así nosotros hemos nacido, pero quizás en la antigüedad no teníamos esa capacidad y fuimos creando como una suerte digamos, de evolución, hemos ido creando receptores que reconocían estos patrones moleculares de las bacterias, ¿no? Entonces, porque esa era la única forma que nosotros nos podíamos adaptar y que, y no morir, pues, infectado, ¿no? Las sustancias microbianas que estimulan la inmunidad innata a menudo son compartidas por clase de microbios y se denominan patrones moleculares asociadas a patógeno, PMAP, patrones moleculares asociados a patógeno. Ahora hay otro, miren, ¿ah? Dice, el sistema inmune innato también reconoce moléculas endógenas que son producidas o liberadas por células dañadas y moribundas. A estas se denominan patrones moleculares asociadas al daño. Entonces, vamos a reconocer, ahorita quiero que fijen la idea. ¿Qué es un patrón molecular asociado a patógeno? Son características propias de los patógenos para ser reconocidas por los macrófagos, ¿no? Ya. Y patrón molecular asociada a daño es, digamos, son sustancias, o sea, moléculas que son producidas o liberadas por células dañadas y moribundas, ¿qué es lo que hacen? También que les permite reconocer, ¿a qué? Ser reconocidos por los macrófagos. Ya esto se le va a llamar patrones moleculares asociadas a daño. Entonces aquí tenemos los receptores de la inmunidad innata. Entonces los receptores que reconocen patrones, ¿no? Los receptores que reconocen patrones. Estos receptores que reconocen patrones permiten a los fagocitos reconocer a los microorganismos patógenos. Entonces, ¿cómo lo reconocen a los microorganismos patógenos? Por medio de estos patrones, bueno, de los patrones moleculares asociados a patógenos. Estos PRR, que es lo que también permiten la unión al microorganismo fagocito, ¿no? Directo, reconociendo las moléculas de la superficie, ¿no? E indirecto, depósito de moléculas de origen sérico sobre el patógeno opsonización. Entonces, ¿qué resulta? Que estos PRR o receptores que reconocen patrones también permiten reconocer digamos, al microorganismo, a los microorganismos, cuando, digamos, tan sola su presencia de un microorganismo, de un ente extraño, de un agente extraño dentro del cuerpo, la presencia de un agente extraño dentro del cuerpo, se activa todo un sistema de, digamos, de presencia del complemento.
Entonces, principalmente el C3b, que hace que la, que fija sobre su superficie, sobre la superficie del microorganismo, fijándolo y digamos, ¿para qué? Para que pueda ser reconocido por un fagocito, ¿no? Porque también tiene receptores para complemento, que también son PRR. También, ¿quiénes opsonizan las inmunoglobulinas? ¿Y qué inmunoglobulina opsoniza? O sea, ¿qué inmunoglobulina digamos, lo señaliza? Que eso es generalmente la palabra, digamos, que podemos describir para opsonización, señalización, la inmunoglobulina G. ¿Ya? La inmunoglobulina G. Entonces vemos acá, miren, que los patrones moleculares asociados a patógeno, tenemos a los ácidos nucleicos, en los virus, aquí, algunas proteínas como la pilina, la flagelina, algunos lípidos en gran negativos, los lípidos polisacáridos, ácido lipoteicoico de las bacterias gram positivas, el manano de los hongos y glucanonectina de los hongos también, ¿no? Mira, fíjense, todos estos son características propios de una variedad de bacterias, hongos, ¿no? Que son capaces de ser reconocidas, ¿por quién? Por él, que son capaces de ser reconocidas por el macrófago. O sea, el macrófago tiene esa capacidad de reconocer estos patrones moleculares. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un patrón molecular de la Escherichia coli, un lipopolisacárido. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a tener ese lipopolisacárido? ¿Qué es lo que va a hacer? Ese va a ser el patrón molecular asociado al patógeno. O sea, todas las Escherichia colis, independiente de su virulencia, todas las Escherichia colis, independiente de su virulencia, van a ¿qué? Van a tener ese lipopolisacárido, ¿no? Y el macrófago, ¿qué es lo que va a tener? Su receptor que reconoce esos patrones, esos lipopolisacáridos, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de receptores o qué tipos de PRR tenemos innatos? Por ejemplo, ¿no? Receptores que reconocen patrones, los PRR clásicos. Los receptores que reconocen manosa, los scavengers, los receptores que reconocen lipopolisacáridos, los receptores tipo TOL, que son los más comunes, los receptores tipo TOL y los receptores tipo NOT. Los receptores tipo TOL son los más comunes y los vamos a encontrar mayormente en la superficie de la célula. Y los receptores tipo NOT vamos a encontrarlo mayormente en endocelular, o sea, vamos a encontrarlo en el citoplasma de las células. Entonces también tenemos receptores que reconocen moléculas adaptadoras, o sea, patógenos opsonizados. Aquí está, por ejemplo, un antígeno, un virus en este caso, que está siendo reconocido, o sea, está siendo opsonizado, o sea, reconocido por una inmunoglobulina G en este caso, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene este fagocito? Tiene un receptor que reconoce, tiene un receptor que está reconociendo esta inmunoglobulina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Facilita su fagocitosis. Entonces, tenemos receptores para la fracción cristalizable de inmunoglobulinas y tenemos receptores para los fragmentos CR del complemento. Del complemento. ¿Ya? Entonces, receptores de los natural killer, entonces tenemos el sistema del doble receptor, activador, inhibidor, ¿no? Activador, inhibidor. ¿Listo? Listo, ¿ya? Entonces vamos al siguiente. Aquí tenemos a los receptores del sistema inmunitario, que son múltiples receptores,
hay algunos receptores de los más conocidos que vamos a ver, por ejemplo, el receptores para complemento, receptores para complemento, receptores de la lectina de unión amanosa, también, la proteína C reactiva es un receptor, receptores de lipopolisacáridos, receptores tipo TOL, que les digo que vamos a encontrar en la superficie celular, y los receptores de la familia NOT, que lo vamos a encontrar en los intracelulares. ¿Ya? Entonces, esto lo encontramos donde lo vamos a encontrar en digamos, estos receptores lo encontramos exactamente en los macrófagos. Y aquí está, por ejemplo, ¿no? Este es un macrófago. Y lo que ustedes ven acá, aquí está un macrófago. Y lo que ven acá, esto es un lípido de la pared bacteriana y esto es un receptor tipo TOL. Esto es un receptor tipo TOL, ¿ya? Tipo TOL, que ustedes ven acá es un receptor tipo TOL. Aquí es un receptor de lectina, ¿no? Es un receptor de lectina. Los receptores tipo TOL es el más importante y tienen varios tipos. Y reconocen pues una variedad digamos, de, ¿cómo se llama? De proteínas de bacterianas, ¿no? Proteínas bacterianas o de patógenos bacterianos, pared bacteriana, lipopolisacáridos, todo eso. Receptores MBL y CRP, ¿no? MBL y CRP se unen a la superficie bacteriana, permiten la lisis mediada por complemento. Receptores LBP, proteína de unión al lipopolisacárido. Ese es uno. Pero de aquí, de los más importantes que deberíamos de destacar y reconocer, son los receptores tipo TOL y los receptores tipo NOT. Los receptores tipo TOL y los receptores tipo NOT. ¿Ya? Estos dos receptores tipo TOL y tipo NOT son los más clásicos receptores que reconocen patrones. Aquí tenemos, por ejemplo, los receptores tipo TOL variados, miren, ¿ah? Los receptores tipo TOL, que reconocen algunas bacterias y parásitos, TLR1, TLR2, ¿ve? TLR1, TLR2, algunos TLR2, TLR6, miren, variados, pero que reconocen bacterias gram negativas, no te dice un tipo de bacteria gram negativa, sino una variedad grande de bacterias gram negativas, porque las bacterias gram negativas, ¿qué es lo que tienen? Tienen algunas características en común, ¿no? Que son patrones moleculares. Por eso se le llama patrones moleculares asociados a patógenos. Y este TOL es un receptor que reconoce patrón, o sea, receptor que reconoce patrones moleculares asociados a patógenos. ¿No? En el compartimento interno también están distribuidos algunos, ¿ya? Y aquí están los receptores tipo TOL que hasta ahora se han ido investigando, pero son muchísimos más, que aquí describimos unos 10 a 11, pero fíjense, hay una cantidad para una variedad de microorganismos blancos, ¿no? Bacterias, micobacterias, virus, DNAs bacterianos, herpes, ¿no? Una variedad de receptores tipo TOL. Los receptores tipo NOT son aquellos receptores intracitoplasmáticos. Los receptores tipo NOT son aquellos receptores intracitoplasmáticos, ¿ya? Recuerden eso, intracitoplasmáticos. Entonces, estos receptores intracitoplasmáticos van a también tener las mismas características que los receptores tipo NOT, que los receptores tipo TOL, perdón, ¿ya? Eh, Veamos, aquí está lo que les decía, ¿ve? Aquí está el receptor de la lectina, es un tipo de receptor que les decía, y aquí está un receptor tipo TOL, ¿ve? Este es un receptor tipo TOL, pero no especifican, es un TLR, es un TLR común, no, o sea, no especifica cuál, TLR, y acá este bultito que ven acá, este bultito que ven acá resultaría ser, este bultito que ven acá resultaría ser un patrón molecular asociado a patógeno.
Esto sería un patrón molecular asociado a patógeno. Hay otros tipos de receptores, también los que conocemos como los scavengers también, ¿no? Y ¿cómo se llama esto? Este macrófago también va a tener receptores para complemento, ¿no? ¿Por qué? Porque el complemento, principalmente el C3b, digamos, reconoce a la bacteria y los opsoniza. Entonces, el fenómeno de la inflamación es la respuesta a la lesión. La respuesta a la lesión. Eso es lo que nosotros les digo. A ver, ¿cómo defines la inflamación? Es la respuesta a la lesión. Y la llegada, miren, de forma bonita, aquí está la llegada en forma escalonada, ¿no? Primero, ¿quién llega? Los neutrófilos. Llegan los neutrófilos. Aquí los neutrófilos, ¿cómo están llegando? Conjuntos con los macrófagos, ¿no? Juntos con los macrófagos. Luego llegan los T-helper, junto con los citotóxicos. Y finalmente, los últimos en activarse son los linfocitos B. Los últimos en activarse son los linfocitos B. Aquí está. Primero hay una lesión y este fagocito, este que es un macrófago y esto que es un neutrófilo, ¿qué es lo que hacen? Fagocitan ¿a qué? A los microorganismos, ¿no? Primero fagocitan al microorganismo y ¿qué es lo que producen? Producen ¿qué? Citoquinas. ¿Y para qué producen citoquinas? Capaces de qué? De aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, capaz de hacer que los neutrófilos digamos, se adhieran a la a la pared del vaso sanguíneo y ¿qué hace? Se extravasa, ¿hacia dónde? Hacia la zona de la lesión. Entonces acá vemos también, vamos a ver un poquito cómo es, qué es lo que que hemos dicho acá. Este macrófago que secreta, pidiendo ayuda, secreta citoquinas, ¿no? Citoquinas. Entonces, las citoquinas, por ejemplo, vamos a ver, las citoquinas. Este macrófago, ¿qué es lo que ha generado citoquinas? Por ejemplo, interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Esta interleuquina y factor de necrosis tumoral que ha secretado el macrófago, ¿qué es lo que ha facilitado? La adhesión de la molécula, ¿para qué? Para que se adhiera, ¿quién? Los monocitos y los neutrófilos que están en el vaso sanguíneo. Ya. Este factor de necrosis tumoral también ha incrementado la permeabilidad. La permeabilidad, al incrementar la permeabilidad, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha permitido el paso de los neutrófilos y los monocitos. La interleuquina 1 y las quimiosinas que les decía, ¿no? Mira qué es lo que hace acá la interleuquina 1, las quimiosinas, factor de necrosis, ¿qué es lo que hacen? Permiten que la facilitan, van hacia dónde? Hacia el hígado, ¿a qué? Interleuquina 1 y la interleuquina 6 van hacia el hígado a que éste produzca, ¿qué va a producir? Va a producir los reactantes de fase aguda, reactantes de fase aguda, ¿no? Mira, ¿qué es que hay otra forma? ¿Qué más hacen las citoquinas? Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 e interleuquina 6, ¿qué es lo que hacen? Llegan hasta el cerebro e inducen a la fiebre, ¿no? Entonces, si bien es cierto que toda infección no es fiebre, y no toda fiebre te traduce infección, eso es lo que tenemos que saber. Pero, digamos, la fiebre, si es que es un proceso infeccioso, va relacionado a la producción de factor de necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 6. La interleucina 1 y la interleucina 6, también les dije qué es lo que hace, van hacia el hígado e inducen la formación de qué? De reactantes de fase aguda. Reactantes de fase aguda.
Después la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, ¿qué es lo que hacen? Inducen a la médula ósea roja a mayor producción de glóbulos blancos, ¿no? Mayor producción de leucocitos. Hay efectos patológicos sistémicos que, como tenemos una respuesta sistémica secretando citoquinas, el exceso de la secreción de factor de necrosis tumoral puede hacer que se produzca una falla cardíaca. El exceso de factor de necrosis tumoral puede hacer que se produzcan trombos secundarios a la infección. El exceso de factor de necrosis tumoral puede hacer que se produzca resistencia a la insulina. Tanto así, tanto así que la glucosa, tanto así que la glucosa en los pacientes infectados, la glucosa se eleva. Entonces, las citoquinas que nosotros vamos a estudiar ahora, que son secretadas por los macrófagos, es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 6, 12 y el interferón gamma. El interferón gamma que no es secretada por el macrófago, pero que sí es secretado por el linfocito T y los natural killer. Entonces, ¿qué hacemos con el factor de necrosis tumoral? El factor de necrosis tumoral alfa, miren ahí en el gráfico, ¿qué es lo que me dice? El gráfico me dice que este factor de necrosis tumoral, ¿qué es lo que va a permitir? Tiene una acción protrombótica. Entonces, lo que les decía, ¿no? El exceso de factor de necrosis tumoral puede producir un efecto protrombótico, cosa tampoco que nos conviene, ¿no? No nos conviene mayormente. También, pero el factor de necrosis tumoral alfa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a incrementar la permeabilidad, va a incrementar la permeabilidad del vaso sanguíneo. Eso sí es conveniente para nosotros. ¿Por qué es conveniente para nosotros? Porque el incremento de la permeabilidad va a hacer que los neutrófilos y los monocitos migren más fácilmente del vaso sanguíneo hacia el tejido. Migren más fácilmente del vaso sanguíneo hacia el tejido. ¿Ya? Migren más fácilmente del vaso sanguíneo hacia el tejido. Entonces, el factor de necrosis tumoral también producido por los macrófagos y los fagocitos mononucleares, ¿no? Los monocitos, y induce presencia de moléculas de adhesión. Aquí está, mira cómo está induciendo la presencia de moléculas de adhesión y quimiosinas del endotelio. Aquí está la interleucina 1. La interleucina 1 La interleucina 1 que es producida por los macrófagos, por los monocitos, es producida por los macrófagos, por los monocitos y por las células dendríticas. Macrófagos, monocitos y células dendríticas. ¿Qué producen? La interleucina 1. La interleucina 1 tiene un efecto paracrino, tiene un efecto de quimiotaxis y tiene un incremento de proteínas hepáticas, que es lo que conocíamos, la que les decía, de reactantes de fase aguda. Y también tiene un efecto de ser un agente pirógeno endógeno. La interleucina 1 tiene la propiedad de ser un agente pirógeno endógeno. ¿Ya? La interleucina 1. La interleucina 6 es las más importantes proteínas, citoquinas inflamatorias. Es sintetizada por fagocitos mononucleares, células dendríticas, célula vascular y fibroblasto y otras células. Es respuesta a los PAMP y es respuesta al IL-1 y factor de necrosis tumoral. Pero principalmente, ¿quién secreta la interleucina 6? ¿Quién secreta la interleucina 6? Lo secreta el macrófago.
principalmente, ¿quién secreta la interleucina 6? El macrófago. La interleucina 6, ¿qué es lo que más hace? Induce la síntesis de reactivos de fase aguda por el hígado y estimula la producción de neutrófilos en la médula ósea, ¿no? Mira, entendamos esta parte, ¿ah? Mira, induce la síntesis de reactivos de fase aguda por el hígado, reactantes de fase aguda, como hemos visto el PCR, el BCG, ¿no? Después también la epsidina. Estimula la producción de neutrófilos en la médula ósea, la IL-6, ¿se acuerdan? Uno de los tantos que regulaban la actividad de la médula ósea y promueve la diferenciación de las células T auxiliares productoras de IL-17, que son las inflamatorias. La interleucina 12, si ustedes se acordarán, la interleucina 12 es producida por los macrófagos, ¿no? Es producida por los macrófagos. Entonces, la interleucina 12, cuando se junta el macrófago con el natural killer, ¿qué es lo que hace la interleucina 12? Induce de que el natural killer produzca interferón gamma, ¿no? Produzca interferón gamma. Lo mismo hace cuando el macrófago o cuando la célula dendrítica se, cuando la célula dendrítica ¿cómo se llama? Interaccione para activar al linfocito T. O sea, la célula dendrítica y el macrófago interacciona con el killer, ¿ya? Y este secreta interferón gamma, pero también cuando la célula dendrítica interacciona con el linfocito T, para activarlo, este secreta interleucina 12 y el linfocito T le responde secretando interferón gamma. Por eso dice, estimula la producción de interferón gamma por los natural killer y las células T nuevas, nativas, células vírgenes. Mejora la citotoxicidad mediada por células natural killer y las células citotóxicas. Y vamos a ver después que promueve la diferenciación de las células T helper 1. ¿Ya? Esto vamos a ver, o sea, la presencia de la IL-12 va a hacer que se diferencien en T helper 1. Aquí está el interferón gamma, que es muy diferente al interferón alfa y al interferón beta, ¿no? Interferón alfa, interferón beta, que les dije que es que es producida como citoquinas antivirales. El interferón gamma, en cambio, es producida por los linfocitos T. Centrada en la intervención del macrófago en la inflamación, ya, el interferón gamma es producida por el linfocito T y por el natural killer, por el natural killer y por el linfocito B. Dirige la atracción de leucocitos y el crecimiento y maduración y diferenciación de muchos tipos celulares. Y que hemos dicho que el interferón gamma, ¿qué es lo que hace, chicos? Refuerza la actividad de los natural killer y también va a reforzar la actividad de los macrófagos. También va a reforzar la actividad de los macrófagos, ¿ya? Entonces refuerza la actividad de los killer y refuerza la actividad de los macrófagos. También vamos a ver que regula la función de las células B. Entonces, el factor de necrosis tumoral, el IL-1, IL-6 y las quimiosinas, ¿qué es lo que hacen? Permiten el reclutamiento de leucocitos. Y finalmente, estos leucocitos van a migrar. Entonces, lo dejamos hoy día. Vamos a ver el día de mañana con unos gráficos más sencillos. Vamos a ver cómo los van a migrar los leucocitos para pasar del lado endovascular hacia el lado vascular. ¿Ya? Listo, chicos. Ha sido rápido nada más la clase, pero tratando de que ustedes entiendan, es un poco complicado que en la forma en virtual entiendan, pero bueno, se ha tratado de hacer lo posible. Nos vemos mañana, ya con el delegado vemos las 3 o las 4 lo más pronto que se pueda. ¿Listo? ¿Ya? Mañana alguna pregunta, ya mañana nos vemos. Sí, doc. Ya mañana nos vemos, si no hay ninguna pregunta, ya
Listo, ¿ya? Ya. Nos vemos mañana, chicos. Nos vemos hasta mañana con todos. Listo, ¿ya?